todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de GAP. Como ya sabrán las que van siguiendo las clases, hoy día nos toca trabajar piernas. Ya trabajamos nuestros glúteos, dejamos descansar un día, después nos toca abdomen y hoy día piernas. Aclaración para las que me preguntaban si vamos a trabajar HIIT o vamos a hacer fuerza también para el tren superior. Sí, lo vamos a hacer también. Los días jueves los vamos a dejar para trabajar esos grupos que nos quedan afuera del GAP, que ya sería más que nada el tren superior, espalda, brazos, pecho, también vamos a trabajarlo, ya para que no les queden, se me traba la lengua, para que no le queden dudas. En la planificación mensual están todos los grupos musculares a trabajar. Una vez a la semana tenemos nuestra clase alternativa, que es donde trabajamos ya otras cositas diferentes, que no sea glúteo, abdomen ni piernas. Ya estas clases son bien estructuradas, trabajamos los 15 minutos del calentamiento y después ya nos vamos netamente a trabajar el grupo muscular que corresponde al día, ya sea glúteo, ya sea abdomen o sea piernas. Hoy día nos toca glúteo, mañana vamos a hacer HIIT como clase alternativa a nuestro taller. Y ahí la otra semana después le vamos poniendo un poquito más de fuerza y otro día HIIT, y vamos a ir alternando los días de trabajo. También hay algunos días que a lo mejor vamos a trabajar glúteo y pierna el mismo día, para así dejar 2 días de la semana, uno de HIIT y otro de fuerza para el tren superior también. Es importante, yo siempre les digo, tener músculos firmes, músculos desarrollados, porque así nuestro cuerpo es más eficiente en la quema de calorías si tenemos una masa muscular mayor, ¿ya? Así que por eso es importante empezar a trabajar con peso. No tengan miedo a trabajar con peso, siempre va a ser beneficioso para nuestro cuerpo tener una masa muscular desarrollada. Ahora sí comenzamos la clase del día de hoy, como siempre, con la movilidad articular y nuestros 15 minutillos que le dejamos al calentamiento. Vamos. Comenzamos cuellito en círculo, cabecita, dibujamos un círculo con la nariz. Primero comenzamos hacia un lado. Recuerden sacarse una fotito realizando la clase, o al finalizar la clase avisarme, profe, hice la clase, para poder ingresarlas a la lista. Al otro lado. Vamos, siga. Vamos, hombritos, arriba y atrás. Vamos, suba con ganas esos hombros, moviliza el cuerpo. Adelante. ¿Se puede subir un poquito más la música? Vamos, grandecita esa cadera. Si se puede más. Si se puede, si no, al otro lado. Vamos en 4 tiempos. Lleva la rodilla arriba. Si me cuesta un poquito a lo mejor la coordinación, lo puedo hacer en el puesto nada más. 1 y 2. Rodilla. Oye, el otro día me dijeron que hablaba mucho en las clases, así que vamos a hablar menos, para no perder la cuenta. Que así si hablo harto no me siento tan sola, la siento a usted ahí al otro lado de la pantalla. Vamos a un lado. Al otro. Trotecito en el puesto. Empezamos ya a activar un poco más el cuerpo, a subir la frecuencia cardíaca.
Bra. Vamos. Cuatro tiempos. Estira esa pierna. Saca el hombro hacia adelante. Alarga el brazo. Le da. Sube doble. Dale, dale, vamos, vamos. Levanta un poquito más la rodilla, manitos se juntan debajo del muslo. Eso. Abre esos brazos con ganas. Recuerden ir tomando agüita, aunque sea de poquito. Sube dos. Vamos, levanta un poquito más. Abre esos brazos. Movimiento sale del hombro. Queda. Vamos a bajar un poquito. Sigue, sigue, sigue. Vamos, queda en este trote. Ten a mano siempre tu botellita con agua. Toma agüita. Vamos. Da una zancada hacia adelante. Estira esos brazos. El peso va siempre hacia abajo, no hacia adelante. Vamos. Aguanta un poquito más. Última. Queda. Ese trote, manténlo siempre activo. No estén ahí como esperando que venga el siguiente ejercicio. Ya, sino que manténlo siempre activo, movimiento de brazos, de forma vigorosa. Pies lo más despegado del piso posible. Vamos, separamos. Baja.
Vamos, con ganas ese movimiento. Estamos en el calentamiento recién. Después solamente tienes que tener para la clase los pesos extra que les pedí. Pueden ser la mochila con botellas con agua dentro, las botellas con agua, un bidón de 5 esos bidones de detergente 3 litros que les dije, y una silla, el cajón o una mesa de centro, la esquina en el borde de un sillón, algo y firme. Vamos, arriba. Ponle un poquito de jumping. Vamos, súbele, súbele. Manitos, trata que choquen sobre la cabeza. Que no sea cortito el movimiento, sino que alarga esos brazos. Vamos, mantén el ritmo un poquito más. Queda. Separa tus piernas. Posición de sentadilla sumo. Punta de pie mirando hacia afuera. Vamos a levantar de a un talón. Vamos. Despega el piso. Mantén la posición de sentadilla. Si bueno, vaya a estar cuerpo arriba y subo. Sentadilla, aguantando esas piernas. Sube. Reviramos un poquito más el ejercicio. Baja. Eleva esos talones una vez más. Vamos. Y aguante ese cuádriceps ahí, la postura bien firme. Está doliendo, ¿cierto? Yo sé que sí. Pero también sé que ustedes pueden. Baja un poco más. Vamos, prepara esas piernas, prepara los tutos para el ejercicio. Arriba. Vamos, recupero activamente. Sigue moviéndote con ganas. Nos quedamos acostados mirando hacia el lado. Súbele la rodilla. Dale, brazo. Muévelo de forma vigorosa. Sin flojera. Cambia de lado, aprieta ese abdomen. Espalda firme, piernas firmes. Vamos. Cambia. Este es como que hoy no voy. Y me quedo ahí. Sigo, sigo. Cambia. Vamos, sigue en el trote un poquito más. Recuerda que si subimos los levanto, los llevo más arriba, más intensidad le estoy poniendo a la clase. Y por ende más calorías estoy dejando también, que eso es lo importante. Y excelente. Fuertísimo ese aplauso.
Terminamos el calentamiento. Ahora sí nos vamos con todo a trabajar las piernitas. Tomen agüita, recupere, busquen sus implementos. Yo tengo ahí mi colchoneta y voy a usar este cajoncito de silla. Fíjense que sea algo firme, eviten usar una silla de plástico, un piso de plástico o alguna silla coja por ahí. Tiene que ser firme lo que están usando. A veces los bordes de los sillones también sirven abajo, si es que lo hacen adentro de su casa. Si es que lo hacen, el borde del sillón de repente es bien firme y tiene sobre los cojines. Yo en mi caso al menos lo hacía ahí, ponía el pie sobre el borde del sillón, que era firme, y subía. O bueno, ahí vean ustedes lo que puedan ocupar en su casa para realizar el ejercicio. Yo me imagino que ya trajeron sus pesitas, sus pesos, sus discos, lo que tengan para trabajar. Yo voy a ocupar estas mancuernas que son de 5 kilos cada una. La clase pasada tuve la de 2,5 parece. Y ahora me animé y traje estas, que son de 10 kilos en total. Vamos a prepararse. Recuerden ir, cuando yo les voy explicando el ejercicio, ustedes ir haciéndolo en sus casas. Vamos a hacer sentadilla, estocada. Sentadilla, estocada. Ya la estocada no es la estocada cruzada. Bueno, aquí en todo caso se ve bien de frente. Voy atrás. El pie tal cual como está, sigue la línea, va atrás. No lo abro un poquito más ni lo cierro, sino que línea atrás. Recuerden las piernas estar 90 grados. El tronco va un pelín inclinado hacia adelante, pero la fuerza va hacia abajo y hacia arriba, no hacia adelante. ¿Ya? Vamos a hacer 10 cada vez que hacemos la estocada. Cada vez que hacemos la estocada contamos. Esta semana vamos a tratar de evitar usar bandas elásticas para darle tiempo a ustedes que se compren una o compren elástico grueso, que también salva súper bien. Así que ahí tienen que ir viendo. Ya, 10 por pierna, contamos cada vez que vamos atrás. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, primero solo con una pierna, 8, 9, 10. Se siente el cambio, entre 5 a 10 kilos. Vamos, con la otra pierna ahora, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Se sintió. Se sintió harto el trabajo del cuádriceps. Después que trabajamos cuádriceps, igual le damos una repasadita al glúteo.
Así que hoy nos enfocamos en nuestras piernas, pero sin querer también estamos trabajando el glúteo. Vamos por la segunda. Ahí sí. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descanse. Se nos viene con la otra pierna. Preparadas. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concentradas para no perder el equilibrio. 10. Todavía nos queda la tercera. Vamos, que se puede. Este ejercicio es bien exigente de piernas. Por eso me gusta empezar con él. Así todavía el músculo está más descansado. Aunque no tenga sed, aproveche el momento, aproveche que el cuerpo está calentito. Tome agüita. Preparamos la tercera. Yo al menos hago eso. Aprovecho que el cuerpo está acalorado, está calentito, entonces el agüita pasa más fácil. También durante el día no soy tan buena para el agua. Vamos. Listas para la última. Última por pierna. Comenzamos. Va, dale atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todos estos ejercicios que son sentadillas. Mochila en la espalda nomás, con harto peso. Vamos, la última. Última de las últimas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos que se puede. 6. Nadie para todavía. 7. Vamos, siga. 8, 9, 10. Excelente. Vamos. Aquí si tiene pesito de tobillo, ocúpelo. ¿Cómo va la confección de esos pesos? Pero me los muestren, y pierdan la vergüenza. Acostúmbrense a subir sus fotos a Instagram, Facebook, haciendo ejercicio. No se sientan avergonzados por eso. Yo sé que todas las veces nos da un poquito de vergüenza subir fotos por el que dirán. Además que la gente es mala onda muchas veces y nos sube una foto y dicen: mira esta, sube haciendo ejercicio, sube fotos haciendo ejercicio, que igual no cambia. Da igual. Usted hágalo porque le gusta, porque se siente bien. Los objetivos son súper personales. Yo no puedo, no puedo compararme con el de al lado. No puedo basar mis objetivos en cómo está el de al lado. ¿Ya? En cómo está mi compañera.
de clase, en cómo está mi hija, en cómo está mi hermana. Vamos, aductores, llegamos al 30, 15, cortitos y subo. Así que si a lo mejor a usted le costaba hacer ejercicio y quería hacer ejercicio y ahora lo está logrando, lo está haciendo, le llegó la motivación de algún lado o solamente se atrevió a hacerlo, felicitaciones, siéntase ganadora por eso y celébrelo como usted quiera, suba fotos, haga lo que quiera. Vamos, comenzamos. 1, aguanto un poquito arriba, no toco abajo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, recuerden que hasta el 15, 13, 14, 15, aguanto arriba, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30. Ya dolió. Esa es la idea, así. Venir aquí a darlo todo. No venir a la clase y terminarla como si nada. Eso no quiere decir que estuvo suave, eso quiere decir que usted no le puso todo el entusiasmo, ¿no? Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aguanto arriba, 16, 17, 18, 17, 28, 29, 30. Concéntrense en su aductor, aquí, el músculo está interior de la pierna. El chayito del brazo, el chayito del brazo del tríceps, el chayito de la pierna es el aductor. Vamos, al tiro la segunda. Recuerden cadera que no quede mirando hacia arriba, sino que quede completamente mirando hacia el frente. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aguanto, vamos, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30. Vamos, comienza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dale arriba. 20, 29, 30. Vamos, la última. Última vuelta. Acomoda bien tu cadera. Que no quede hacia arriba, sino que hacia adelante. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y nos quedamos arriba cortito. Vamos, pulso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Espero que ustedes estén sufriendo conmigo, ¿eh?
No me dejen sola. Vamos. No terminen antes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, aguante. 17, 18, 29, 30. Se sintió harto el aductor. Vamos, busque su silla, su cajón, que nos vamos arriba. Vamos, busque la sillita. Pase la rodilla, que no sea algo más alto que su rodilla. Esta altura está súper bien, bajito la rodilla. Y ahora nos vamos a sentar y vamos a descansar. No, mentira. Vamos a hacer el desafío en short. Piernita va este. En las clases presenciales no se puede hacer porque no hay donde. Creo que alguna vez la hicimos cuando estábamos aquí en el polideportivo en clases, pero después nunca más hemos hecho este ejercicio porque no hay donde sentarse tantas. Pero ahora ya que estamos, ustedes están en sus casitas, yo estoy acá, lo vamos a poder hacer. Ahí sí. Estamos en, como yo les dije, este es el ejercicio, no sé si se escuchó bien porque tenía el micrófono lejos. Desafío en short, como les he dicho. Una piernita va en el aire, la otra va ahí, mejor para que se vea bien. Arriba, arriba, y me vuelvo a sentar. La idea es que el pie, el tobillo esté abajo de la rodilla, o lo más abajo, que no esté muy atrás ni muy adelante. Ahí, parejito con la rodilla. Pie va adelante, evitemos el impulso arriba, evitemos. Me siento derechita, me paro, vuelvo a sentarme. Igual al final uno le pone un poquito de vuelo para agarrar fuerza, porque ya en las últimas repeticiones ya está un poquito cansado, el músculo fatigado, pero las primeras tratemos de aprovechar lo más que se pueda. 10 por pierna, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si se dan cuenta, yo me siento y trato de evitar irme hacia atrás, trato de mantenerme lo más derecha posible, ustedes también. Vamos con la otra pierna. Acomoda, línea la rodilla con el pie. Nos vamos. 1. Harto equilibrio, control. 2, 3, vista al frente. 4, 5, 6, concéntrese en ejecutar el movimiento de la mejor forma. 7, 8, 9, 10. Excelente. Si le sale este ejercicio a la perfección, no necesita, no se va hacia un lado ni hacia el otro, no pierde el equilibrio, sacó las 10 repeticiones sin ningún tropiezo, sin ninguna dificultad, puede ponerle peso. Y además su cuádriceps estuvo bien, póngale un poquito de peso, si no yo le aconsejo que no, mejor. ¿Ya? Se anduvo así, Mahoma como yo, no le pongamos todavía peso. Ya, primero esperemos que el músculo se acostumbre al ejercicio, las articulaciones también, fortalecer el músculo estabilizador de rodillas.
ligamentos, tobillo y todo lo necesario para poder realizar de buena manera el ejercicio. Vamos con la segunda, comenzamos. 1, 2, 3, 4, controle cuando baja. 5, no, porque a lo mejor la silla sea blanda, se va a dejar caer. 6, 7, 8, 9, 10. El pie que va arriba, lo importante es que vaya despegado del piso. No importa si va arriba, va abajo, no al lado, no, pero que sea una posición cómoda para ustedes. Vamos, arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, descansamos, preparamos al tiro el otro ejercicio, la otra serie. Para la otra semana ya vamos a incluir ejercicios los que vienen peso de tobillo, así que ármenselo. 1 kilo de arroz, o pueden hacer eso también, un morralito, un bolsito con velcro por los dos lados, lo cierran y adentro le ponen 1 kilito de arroz, 1 kilito de azúcar. Les va a quedar un poquito incómodo, sí, porque yo les dije que con poquitos compartimientos queda más duro, pero puede salvar. Vamos, comenzamos con la última. Nos fuimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no se apuren, 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ahora viene el 7. 9, 10. Excelente. Bien, 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 bien. Retomamos el peso. Sentadilla sumo. Ustedes ven si lo hacen con la mochila, con el bidón. Si lo hacen con un peso que sea grande en volumen, lo más cerquita del cuerpo posible tienen que tenerlo, ¿ya? Si se van a poner la mochila, está espectacular porque la mochila va pegadita al cuerpo. Si lo van a hacer, yo lo voy a hacer con esta barrita, estas mancuernas. Aquí, cerquita de mi centro. Ustedes si lo hacen con un bidón de 5 litros puede ser también cerquita del cuerpo. Puede ser arriba, lo apoyamos, o puede ser abajo, colgando. Lo que sí, que no les limite el rango para bajar, porque a lo mejor puede que sea muy alto y les va a molestar el peso. Pueden acomodarse en su casa como quieran. Si tienen algo que sea más altito, un libro grueso, unos ladrillos, alguna tabla gruesa, lo que sea les sirve. Ya, recuerden que como lo bueno que la clase es grabada, pueden ponerle pausa y van a buscar más estación de trabajo rapidito y comienzan, después retoman el ejercicio. Vamos. Piernas bien separadas, punta de pie mirando hacia afuera. Pesito y los míos van al centro. Vamos a bajar. 2, arriba. 2,
arriba. Vamos a hacer 12 y vamos a quedar pulso abajo hasta el 20. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, aguanto abajo, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Espero que estén sintiendo esas piernas al máximo. Sobre todo nuestro aductor, que de repente lo dejamos tan olvidado. Cuesta igual un poco trabajarlo. Vamos, segunda. Piernitas separadas, bien separadas. No creo que estén ahí con el rango articular cortita, apenas bajando. No, vamos, separe esas piernas con confianza. Si total ahora están en sus casas, nadie las está mirando. Y si está por ahí mirándola, el típico chaquetero que dice, ¿para qué perdís tiempo? ¿Para qué estáis ahí? Tomemos una cervecita, una cosita. No, usted tiene que decirle, no, yo estoy haciendo mi ejercicio, estoy haciendo mi clase, después habrá tiempo para el resto. Mire que la vida, a pesar de ser corta, hay tiempo para todo. Yo les pido una horita nada más al día de todo su día, de sus 24 horas, para que lo dediquen a ustedes. Comenzamos. Me acordé ahora de los que me dicen que hablo harto. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que cuando me acuerdo de las cosas prefiero decírselas al tiro, si no después se me olvidan. 10. Ustedes saben que soy dispersa, se me va la onda. 11, 12. Quedo. 1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Muy bien. Ahora sí estoy sintiendo el aductor. Ojalá que ustedes también. Vamos, tercera. Esta última vamos a hacer 15 de 2 y vamos a terminar con pulsos hasta el 30. ¿Ya? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. DJ, me cambia la música. 14, 15. El playlist me está traicionando. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30. Ahí sí, súper bien. Se me cayó el carnet con la playlist. ¿Qué le vamos a hacer? La edad acusa. Vamos, prepare nuevamente su silla, su cajón. Lo importante es que sea firme, que no se le vaya a desplazar esta vez. Si es una silla, la silla póngala a la pared.
Ya, porque si no se le va a desplazar. Probable. Y vamos a apoyar las piernas. Me quedo corta. Vamos a apoyar las piernas sobre su silla, sobre su cajón, sobre su cama, sobre su sillón, sobre lo que tenga. Firme, que no se le corra. Porque si está aquí, vamos a ir con el apoyo de los talones y se nos va a ir corriendo, alejando. Y eso es lo que queremos evitar. ¿Qué vamos a hacer? Las piernas no van tan flectadas como cuando hacemos el puente de glúteo. Vamos apoyando los talones, las rodillas van un pelín más estiradas. Cuando hacemos el puente de glúteo, las rodillas van bien flectadas, van como en 90 grados las piernas. Ahora estiramos un poquito, voy arriba. Cuando subo la cadera, subo el glúteo, las rodillas tienen que quedar en extensión. Vuelvo abajo, subo nuevamente, vuelvo abajo, subo nuevamente, meto cadera adentro. Si quiero, prueben el ejercicio si quieren sin peso, si se animan, métanle un poquito de peso al tiro. Yo la primera la voy a hacer sin peso. Prefiero tantear qué tal el ejercicio. Yo les recomiendo igual que hagan eso primero. Tenemos 3 series, así que después las otras 2 le ponemos más peso. Y vamos probando, sobre todo porque la primera vez que integramos este ejercicio en la rutina. Manitos pegadas al piso. Vamos a hacer 12. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Si fueron juiciosas aquí, deberían haberla hecho sin peso, haber probado el peso. Y ahora sí, lo hicimos bien, estamos probando. Nos salió bien el ejercicio, hicimos bien la técnica. Le ponemos un poquito más de peso. Cuando estiro la cadera, o sea, cuando subo la cadera, estiro la rodilla, le pongo más énfasis a la bajada. Subo rápido y bajo lento. ¿Ya? Vamos a ponerle un poquito de peso y le voy a poner la barrita, la mancuerna de 5 kilos a la cadera. Ya saben, meto cadera con fuerza arriba y bajo lento. Vamos a hacer las 12, rodillas flectadas, apoyo de talón. Comenzamos. 1, bajo lento. 2, 3, 4, lento, controla. 'Vamos, aguante. 10, 11, 12. Oh, que me costó. No sé si teníamos abandonado el isquiotibial o qué, pero costó. Vamos, pero sacamos la otra sí o sí. Debería haber dolido acá atrás nuestro isquiotibial. Vamos, aguantando con todo, terminando estas últimas repeticiones que nos quedan. Ya me imagino las que ¿cómo que se llama? Ya me imagino las que empezaron la primera con peso al tiro. Tienen que estar ahora muriendo. Listas. Recuerden, cadera adentro con fuerza, bajo lento. Comienzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, baja lento, 9, 10, siente el isquiotibial, vamos, 11, 12, excelente,
Bien. Descansemos un poco. Nos queda la última. El último ejercicio. Ya veo sus caras cuando les dije nos queda la última. Que tienen que haber dicho que ya terminamos las 3. No, el último ejercicio. Vamos arriba. Ay, me golpea la cabeza. No, la otra. Vamos arriba. Ay, sí. Sin querer ya me voy a tomar casi toda la botella de agüita. ¿Ven? Y sorbito a sorbito. Como dicen, pesito a pesito se llena el saquito. No sé cómo es el dicho. Ya, esto lo vamos a hacer sin ningún implemento, sin peso. Este lo hemos hecho en las clases, así que ustedes ya lo saben. Voy atrás, subo, salto y subo con fuerza. Coordinación, brazos y piernas. Punto fijo al frente para evitar perder el equilibrio. Vamos a repetirlo una vez más, en caso que haya alguna por ahí nueva. Voy atrás en estocada, salto arriba, sale con fuerza la pierna. Movimiento explosivo, vamos a hacer 10 por pierna. Descansamos un pelín más. Estamos con el último ejercicio. Listas, listos por ahí. Si me cuesta demasiado, voy atrás, levanto. Que el equilibrio a veces igual nos juega un poquito en contra y cuesta hacer el ejercicio. Y al final terminamos las 10 y hay otra que recién va en la tercera y no ha hecho nada porque el equilibrio falla. Entonces, atrás, concentrada, punto fijo al frente. Subo nada más. Y ahí de a poquito voy progresando y el otro va a ir saliendo. ¿Ya? O si no, si todavía me cuesta la estocada, puedo hacer la estocada ahí. Pero siempre den el máximo. Que de verdad les cueste y que de verdad no puedan, ahí lo modifican, si no, no. Ya, comenzamos. Todas listas. Vamos. Subo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Brazos firmes van, acompañando el movimiento de las piernas. Vamos con la otra pierna. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Recupere para la segunda. Delo todo, que con este ya después de este terminamos. Vamos por la segunda. Y esta es mi frase favorita. Que cueste no quiere decir que no se pueda. Así que vamos. ¿Listas? ¿Listos? Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Un poquito más de agua. No sé si por ahí alguna de las que seguía las clases anteriores, la online, las primeras con las que empezamos este ejercicio, a mí
lo sacaba, pero apenas. Ahora ya por lo menos me canso, pero sale. Espero que ustedes también se vayan dando cuenta de sus progresos y que eso sirva de motivación para seguir entrenando. Vamos por la última, con todo. Comenzamos. 1, 2, 3, ponele todo. 4, 5, 6, no te guardes nada. 7, 8, 9, 10. Cambiamos de pierna. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Excelente. Un fuertísimo aplauso para ti. Y nuestro Chócale virtual de todas las clases. Yo pensaba implementar nuestro Chócale virtual, pero en las clases presenciales. Lamentablemente la pandemia no nos deja aún. Entonces tenemos que seguir con nuestro Chócale virtual. No. Relaje las piernitas. Vamos a elongar. Vamos. Puntita de pie. Ahora pierna más flexión. La rodillita ahí. Trato de llegar lo más abajo posible. Cambio de pierna. Atrás. Cuádriceps. Vayan juntando sus implementos los que aún no los tienen. Si es tan sencillo como 2 botellas de agua y listo. A veces quedan un poquito incómodas, pero yo sé que ahí se las van a ingeniar para hacer algún sistema. Cambio. Y los Dalton en la casa, así que nadie ve lo que están haciendo ahí. Vamos a la colchoneta. Dos piernas, 90 grados. Manitos por dentro. Vamos con todo el peso del cuerpo hacia adelante. Cadera la tratamos de acercar al piso lo más que se pueda. Yo no puedo mucho. Espero que ustedes puedan un poquito más. Y si no, vamos, estamos trabajando para eso. Vamos atrás, vuelvo al centro. Vamos, vuelvo al centro. Estiro cuádriceps y aquí lo que nos cuesta a la mayoría. Aguanto ahí. Soltamos suave, cambio de pierna. Adelante con todo nuevamente, manitos por dentro. Inhalo y exhalo, respiro profundo, nos relajamos ahora. Vamos, vuelvo al centro y nos vamos atrás.
Vuelvo al centro, cuádriceps. Suelto, vamos sentaditas. Recuerden, tenganlo siempre presente que el cambio tiene que nacer de ustedes, chiquillos. Ustedes siempre tienen que poner primero las ganas. Nosotros podemos aquí volvernos monos saltando, pero si ustedes de verdad no tienen las ganas de hacer un cambio, no lo van a lograr nunca. Vamos, juntamos las plantitas de los pies, manito, tobillo, codito, rodilla, y tiramos hacia abajo. Querer es poder. Si ustedes de verdad quieren, lo van a poder hacer. Si no lo logran es porque de verdad no lo querían tanto. Lamentablemente es así la cosa. No basta solamente con quererlo, hay que hacer algo para poder lograrlo. Todo nos pasa que hablamos y decimos, oh, yo quiero ser flaco, quiero adelgazar un poquito, pero ¿qué hacemos para lograrlo? Nada. Yo les digo porque yo lo sé. A mí me pasa lo mismo que a ustedes. Nos hablo con conocimiento de causa. Hay que quererlo, hay que modificar hábitos, si no, no se va a lograr nunca. Vamos, estiro lo más adelante que pueda. Vuelvo suavecito atrás, acomodamos como siempre, cuellito, y ahora sí, un aplauso grande para todos ustedes que estaban ahí al otro lado de la pantalla realizando nuestras clases de GAP del día de hoy. Espero les haya gustado y espero hayan quedado con más ánimo todavía para terminar la semana mañana con nuestro HIIT. Mañana vamos a hacer un HIIT, así que espero que estén todas ahí dispuestas, ansiosas, que hayan tomado harta agua, porque en el HIIT siempre se suda harto, porque elevamos nuestra temperatura, nuestra frecuencia cardíaca y todo al máximo. Y la idea es que ustedes también den el máximo en cada clase, no tan solo en estas que trabajamos más localizados, sino que también en las que hacemos HIIT. Ahora sí, me despido, que les vaya súper bien, que tengan un lindo final de día, o si no, un lindo comienzo de día, depende de la hora que realicen la clase, cada uno de ustedes, y nos vemos mañana con el siguiente entrenamiento. Tomen harta agüita, que estén bien, chao.